Cerca de la ciudad de Chicago se alza el centro penitenciario de Stateville, una prisión estatal de máxima seguridad que forma parte del Departamento Correccional de Illinois. Una cárcel en la que aquella mañana de primavera, después de 32 años desde la última vez, un preso iba a recibir la pena capital. Cerca de 1000 personas se habían reunido en los aledaños de la prisión para celebrar la ejecución de un monstruo cuya historia había conmocionado a todo el país. Un asesino en serie y violador condenado por los asesinatos de 33 jóvenes, que después de 14 años en el corredor de la muerte iba a enfrentarse al destino que muchos ahí fuera consideraban que merecía. John Wayne Gacy había sido transportado a la cámara de ejecución. Después de recibir la extrema unción, aún sin mostrar remordimiento por el terror que había sembrado durante años, creyendo que el Estado estaba asesinándolo, todo estaba preparado para el momento. Las 2 cánulas intravenosas en sus brazos introdujeron la mezcla de medicamentos. La inyección letal se había culminado. Gacy a las 12:58 del mediodía del 10 de mayo había sido declarado muerto. La historia del monstruo había terminado para siempre. El payaso había dejado de sonreír. Tras su muerte, el cerebro de Gacy fue extraído de su cráneo y entregado a la doctora Helen Morrison, una psiquiatra forense que había participado en el juicio y que llevaba años estudiando la mente de los asesinos en serie. El cerebro de ese monstruo era un tesoro, una ventana al lado más oscuro de la mente humana. La doctora quería determinar si en los asesinos en serie existe una razón biológica detrás de su deseo y necesidad para matar, ver si existían anormalidades neurológicas que pudieran mostrar el camino que condujera a la semilla del mal. Sin embargo, tras semanas de estudio no pudo encontrar nada extraño. El cerebro de Gacy no era distinto al de cualquier otro ser humano. Nada físico explicaba su maldad. Una vez más, y tal y como llevábamos años sospechando, el origen de esa naturaleza tan corrompida estaba no solo dentro del monstruo, sino en todo el mundo a su alrededor. Otra vez, teníamos que emprender un viaje al único lugar que escondía las respuestas. Un lugar desconocido y oscuro. La historia de John Wayne Gacy empezaba con una infancia atormentada. Su padre era maquinista de reparación de automóviles y veterano de la Primera Guerra Mundial. Su madre, con quien tenía una profunda conexión, era ama de casa, una mujer víctima de maltrato por parte de su marido. John Stanley era un alcohólico abusador que pegaba a su mujer y ya desde una corta edad, a su hijo. Gacy era el único varón entre 2 hermanas, el hijo que aquel hombre siempre había querido tener para practicar deportes e ir de pesca, pero el pequeño nunca estuvo interesado en ello. Gacy prefería plantar flores, cocinar y hacer otras actividades que su padre consideraba de niñas, y no pasó demasiado tiempo antes de que empezara a recibir palizas por, como le decía, ser demasiado afeminado. Le prohibía terminantemente practicar sus aficiones y por mucho que lo intentara, nunca pudo conseguir la aprobación de su padre. Durante años soportó palizas y maltratos hasta que llegó un momento en el que de repente, como si su cerebro se desactivara, dejó de llorar y de quejarse. Apenas pestañeaba cuando recibía los golpes, algo que desencadenaba la furia de su padre. Se había vuelto insensible a todo, y ya sin miedo cuando estaba solo en casa, solía robar la ropa de su madre para vestirse como una mujer y contemplarse en el espejo. Muchas veces se preguntaba si debería haber nacido como una chica. Gacy se estaba cuestionando su identidad y su sexualidad, mientras escuchaba a su padre decir que preferiría que su hijo muriera antes de que fuera homosexual. Pero pese a ello, él quería ser el hijo que su padre quería, por lo que comenzó a quedar con chicas y a fingir una vida que no era para él. Cada vez sentía más que no encajaba en el mundo en el que había nacido, pero se mantuvo firme en esa mentira. Hasta el punto de que en 1964 contrajo matrimonio con Marilyn Myers, hija de un propietario de una cadena de restaurantes de KFC. Gracias a su suegro, Gacy pudo convertirse en gerente del local, y con una buena posición económica pasó a involucrarse en la que siempre había sido su pasión, la política, uniéndose a la Cámara Junior de los Estados Unidos, donde recibió varios honores. Gacy se había casado, tenido hijos y formado una familia. Era el hombre que su padre quería que fuera.
Poco a poco Gacy fue ganando cada vez más notoriedad dentro de la política local, y para ganarse a las altas esferas junto a su mujer decidieron empezar a organizar fiestas swinger en su casa, donde además de permitir el intercambio de parejas, se montaban habitualmente orgías. Las fiestas se hicieron muy popular al matrimonio, y como Gacy esperaba tras colaborar con donaciones, esta popularidad tuvo el efecto deseado. La Cámara Junior lo nombró vicepresidente del consejo, votándolo como hombre del año. Sus ambiciones eran cada vez más grandes, así como el peligro de estar escondiendo quién era en realidad. Durante toda su vida había mantenido encuentros sexuales casuales con hombres. En un momento en el que los homosexuales debían esconderse, Gacy sabía que en su caso no podía correr ningún riesgo. No podía tener sexo con hombres adultos que pudieran saber quién era. Tenía que ir a por gente que creía podía controlar fácilmente. Su lado oscuro estaba empezando a emerger. Pero todo estalló cuando invitó a su casa a un niño de 15 años llamado Donald Burgess. Gacy conocía al chico porque trabajaba con su padre, un senador local del partido. Donald lo veía como un hermano mayor, por lo que cuando le ofreció ir a beber alcohol y que viera su colección de vídeos X, el joven no dudó ni un instante. Sin embargo, después de emborracharse, Gacy lo forzó a practicarle sexo oral. Donald, con miedo y sin entender qué estaba ocurriendo, tuvo que hacerlo. Al terminar, Gacy le dio $50 para que callara y amenazó al chico diciendo que tenía conexiones con la mafia, que si le contaba algo a alguien, iba a matarle a él y a toda su familia. Donald mantuvo el secreto durante mucho tiempo, pero nunca volvió a ser el mismo. Y finalmente, un año después, se vino abajo y contó a su familia lo que había sucedido. Como es evidente, las autoridades arrestaron rápidamente a Gacy, condenándolo por abuso sexual contra un menor. En el momento en el que la denuncia se hizo pública, los vecinos conocieron la noticia. Otros adolescentes, incluidos algunos que habían trabajado en el restaurante de comida rápida que dirigía, salieron a decir que habían sido violados por el mismo hombre. Ante esta situación, Gacy no pudo hacer más que declararse culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión. Tras el veredicto, su mujer se divorció de él y dijo que no quería que sus hijos volvieran a verlo jamás. Parecía que su vida se había derrumbado. Sin embargo, una vez en prisión, usó sus encantos y su don de gentes heredado de la política para ganarse el corazón de todos, tanto presos como funcionarios. Y gracias a ello, y a pesar de la sentencia que había recibido, fue liberado 18 meses después, alegando buen comportamiento. De los 10 años que debía servir, apenas cumplió 1 año y medio. Pero estando ahí dentro el día de Navidad, supo que su padre había fallecido. Y convencido de que él era el responsable de su muerte, que lo que había hecho aquellos jóvenes hizo que su padre muriera, los pensamientos de odio hacia quién era empezaron a envenenarlo. Una vez fuera de prisión, Gacy decidió regresar a Cook County, a la que era la casa de su madre, donde nadie sabría nada de su tiempo en prisión ni de lo que había hecho, y por tanto podría empezar de cero. Encontró trabajo como cocinero antes de tener suficiente dinero ahorrado para empezar un nuevo negocio en la construcción. Al poco tiempo, Gacy ya había fundado su propia empresa y había encontrado un hueco en la política local. Estaba rehaciendo su vida. Volvió a casarse con una mujer llamada Carol Lockfren, a quien le explicó que era bisexual, pero nunca llegó a hablarle de su pasado en prisión. En esa espiral de mentiras tenía una vida plena otra vez. Sin embargo, todo estaba a punto de colapsar. Los impulsos de tener sexo con menores no habían hecho nada más que crecer. El punto de no retorno estaba cerca. El monstruo estaba a punto de nacer. El 3 de enero de 1972, Gacy estaba paseando cerca de la estación de autobuses de la ciudad cuando vio a un chico de 16 años llamado Tim McCoy. El joven, al parecer, estaba esperando para tomar un bus hasta casa de su padre, en Nebraska. Gacy le dijo que faltaban muchas horas para que saliera, pero que si quería, podía enseñarle la ciudad. Terminó convenciendo al chico de ir a su casa, diciendo que el bus que debía coger se había cancelado y que hasta el día siguiente no saldría. Sin embargo, una vez ahí, Gacy abusó sexualmente de él, como tiempo atrás había hecho con otros jóvenes. Pero en esta ocasión, al terminar, entró tanto en ira contra él mismo por ceder a sus deseos homosexuales que tomó un cuchillo de la cocina
y apuñaló a Tim varias veces en el pecho. Sin saber qué hacer, Gacy decidió enterrar el cuerpo en el espacio de rastreo bajo su casa. Había cometido su primer asesinato. Los impulsos cada vez eran más fuertes y las necesidades de la infancia estaban floreciendo. Pero esta vez, en lugar de ponerse la ropa de su madre para verse como una mujer, empezó a pintarse la cara con maquillaje de payaso. Como aquel niño que se miraba en el espejo cuestionando su identidad, Gacy había creado a una nueva persona. El monstruo que siempre había escondido acababa de emerger. Pogo el payaso, como él mismo se hacía llamar, había nacido. Gacy empezó a acudir a fiestas y al hospital local para hacer trucos de magia y espectáculos para los niños enfermos. Se había obsesionado con ese personaje hasta unos límites que comenzaron a preocupar a su mujer. Hacía meses que no mantenían ningún contacto sexual, y prometía que su personalidad había cambiado drásticamente desde que empezó a disfrazarse. Pero a Gacy no le importaba. Cuando se convertía en ese payaso, tenía permiso para dejar de ser el hijo que su padre quería. Pogo podía hacer todas las cosas que Gacy no podía hacer, y en cuanto su mujer le pidió el divorcio a mediados de 1975, él sabía que podía empezar su reino de terror. Sin nadie que lo impidiera, era libre para cazar jóvenes. Gacy empezó a traer adolescentes a su casa, a priori para entrevistarlos y darles un puesto de trabajo en su empresa de construcción. Sin embargo, una vez los tenía en su escondite, les mostraba siempre lo que él prometía. Era un truco de magia con unas esposas. Antes de que se diera cuenta, la víctima estaba inmovilizada y él tenía vía libre para hacer con ella lo que quisiera. Gacy usaba cloroformo para sedarlos y abusar sexualmente de ellos mientras estaban inconscientes. En cuanto terminaba, era el momento de convertirse en Pogo para el acto final. Algo que Gacy no se atrevía a hacer, pero el payaso sí. Cuando la víctima despertaba, lo primero que veía era Pogo, hablando con una voz aguda, diciendo que en unos pocos minutos iba a estar muerto. Mientras Gacy mataba al joven de las formas más crueles imaginables, recitaba pasajes de la Biblia, hasta que al terminar, para deshacerse del cadáver, recurría una y otra vez al espacio bajo su casa. Uno tras otro los cadáveres se iban acumulando. El payaso cada vez necesitaba más y más, hasta que finalmente Gacy cometió el único error en su cacería. El 11 de diciembre de 1978, 3 años después de que empezara su secuencia de asesinatos, Gacy visitó una farmacia que había solicitado los servicios de su empresa para una remodelación. En ella se fijó en un chico de 15 años llamado Robert Pist, que estaba rellenando una solicitud de empleo en el local. Gacy le dijo que podía ofrecerle un contrato mejor pagado en su empresa, que solo tenía que venir con él a su casa para cerrar la oferta. Pero como tantos otros antes de él, Robert no volvió a salir jamás de ese lugar. Unas horas después, cuando la madre del chico denunció la desaparición y dijo que lo había llevado a la farmacia para que solicitara el trabajo, la policía investigó y descubrió que Gacy había estado ahí al mismo tiempo que el joven. Y cuando vieron el historial de abuso sexual contra menores que tenía, todas las alarmas saltaron. Los oficiales se desplazaron hasta su casa, diciendo que estaban investigando la desaparición de un chico. Gacy dijo que no sabía nada, que había estado en la farmacia por motivos puramente profesionales. Esperando encontrar alguna pista, un detective le preguntó si podía usar el baño. Una vez ahí, en cuanto se encendió el ventilador y el aire entró en la estancia, pudo sentir un nauseabundo olor de descomposición. Sospechando lo peor, la policía solicitó una orden de registro e inspeccionaron el espacio bajo la casa. Y fue entonces cuando descubrieron un escenario para el que nadie en el cuerpo estaba preparado. 27 cuerpos estaban enterrados. Gacy fue arrestado inmediatamente y en el interrogatorio inicial empezó a confesar los crímenes que había cometido. Un total de 33 asesinatos fueron confirmados por él mismo, aunque desde el primer momento afirmó que sufría un trastorno de identidad disociativo, que no tenía control sobre lo que Pogo el payaso hacía. Tras una evaluación psicológica, el comité determinó que solo estaba intentando alegar demencia para no ir a la cárcel, pero que era perfectamente consciente de lo que hacía.
Así pues, cuando se celebró el juicio el 6 de febrero de 1980, John Wayne Gacy fue declarado culpable de todos los asesinatos y sentenciado a la pena capital. Iba a ser ejecutado a través de una inyección letal. La historia del que había sido bautizado como el payaso asesino se había convertido en un fenómeno mediático en todo el mundo. El relato de Gacy atravesó fronteras y durante el tiempo en el corredor de la muerte, pintando cuadros de payaso y vendiendo sus obras, los crímenes de aquel monstruo se convirtieron casi en una leyenda, en un mito de terror. Por ello, después de 14 años, cuando llegó aquella mañana de mayo de 1994, miles de personas quisieron presenciar aquel momento, el instante en el que el corazón del monstruo dejó de latir, cuando Gacy y el payaso se desvanecieron para siempre de este mundo. A día de hoy sigue habiendo debate acerca de cómo diagnosticar a Gacy. Se ha hablado de sociopatía, de esquizofrenia paranoide e incluso algunos han estado de acuerdo con el autodiagnóstico que se dio de un trastorno disociativo de la identidad. Esas dos personas que, según él, vivían en su mente. Sin embargo, en lo que coinciden la mayoría es que, de no ser por la vergüenza que experimentó durante toda su vida, es muy probable que los crímenes nunca hubieran sucedido. La doctora Helen Morrison, la psiquiatra que quedó en posesión del cerebro de Gacy, dijo que en el fondo todos los asesinos en serie son lo mismo, personas enfermas que desarrollan una adicción a la brutalidad del asesinato, capaces de ver a sus víctimas como objetos inanimados, juguetes que están ahí solo para su entretenimiento. Suelen tener la habilidad de entender cómo se sienten los demás. La empatía cognitiva está intacta. Lo que no pueden es sentir lo que su víctima siente. La empatía afectiva no existe en ellos. Nada de lo que haga o diga la víctima puede evocar sentimientos en ellos. No hay motivos detrás del asesinato más allá de satisfacer sus necesidades, de silenciar ese tormento en su interior. Siempre nos preguntamos cómo alguien puede hacer lo que Gacy hizo a esas personas, hasta que entendemos que no los ven como seres humanos. Para ellos es como arrancar las alas a una mosca. Solo quieren ver qué sucede. No importa ni la agonía, ni el dolor, ni el terror que muestre la víctima. Para un asesino en serie, los humanos son juguetes. Y es precisamente por ese motivo que son monstruos tan peligrosos. Igual que en muchas otras regiones en aquella convulsa época de los años 70, el estado de Kansas, ubicado en la región medio-oeste del país, estaba sumido en una profunda agitación política y social. La vorágine de violencia, incluido ese auge en el número de asesinos en serie, que hizo que el FBI iniciara su programa de entrevistas a estos criminales, había provocado un clima de temor en la población. Sin embargo, ningún suceso fue tan atroz como el que vivió la ciudad de Wichita cuando uno de los mayores monstruos de la historia de la criminología empezó a sembrar su reino de terror. Un hombre que durante casi 30 años supo esconderse en las sombras de su propia maldad. El 15 de enero de 1974, la comisaría de policía de Wichita recibió la llamada de un joven de 15 años llamado Charlie Otero. Aterrorizado y casi sin poder mediar palabra, dijo que acababa de encontrar a su familia asesinada. Nada más llegar de la escuela había descubierto la escena. Su padre, su madre y sus dos hermanos pequeños estaban muertos. Inmediatamente los oficiales se desplazaron a la residencia de la familia Otero, solo para descubrir el crimen más atroz que nadie jamás había presenciado en la ciudad. En su interior descubrieron los cuerpos sin vida de Joseph, de 38 años, Julie, de 33, y de sus dos hijos, Josephine y Joey, de 11 y 9 años. La ferocidad del ataque no tenía precedentes. Todo parecía indicar que a primera hora de la mañana, mientras la madre preparaba el desayuno, el asesino había entrado a la casa por la puerta trasera. Presumiblemente portando un arma, tranquilizó a la familia para que creyeran que era un simple robo, que no les pasaría nada si cumplían con lo que decía. Con su cooperación no se resistieron a ser atados y llevados al dormitorio.
Una vez ahí, como indicaban las evidencias, estranguló hasta la muerte al padre y a la madre, muy probablemente ante la mirada de sus 2 hijos. Al terminar con ellos, debió tomar al pequeño y llevarlo a otra habitación, donde lo asfixió con una bolsa de plástico. Solo quedaba la niña, a la que habían encontrado en el sótano. El asesino la bajó cuando todos estaban muertos y la colgó de una tubería, hasta asfixiarla. No había indicios de violación en ninguno de los miembros de la familia, pero alrededor del cuerpo semidesnudo de la niña sí habían encontrado restos de semen. El asesino, después de matar a la pequeña, se había masturbado viendo su cuerpo. El crimen de la familia Otero dio la vuelta al país. Estaban ante un caso inaudito, un ataque inhumano que no coincidía con nada antes visto. Había ocurrido a plena luz del día, en un vecindario tranquilo, y sin testigos la policía estaba absolutamente perdida. La única explicación lógica era que los Otero habían sido víctimas de una organización criminal. Estudiando sus historias, vieron que Joseph, el padre de la familia, tenía negocios en Panamá y que al parecer estaba en conflicto con algunos socios. Aún así, muchos decían que esto no tenía ningún sentido. La ferocidad del ataque mostraba que había algo mucho más oscuro que un simple ajuste de cuentas. Además, tenían los rastros de semen, y aquello solo podía significar una cosa. Estaban ante una persona perturbada, muy probablemente ante alguien que volvería a cazar. Sin embargo, y a pesar de que todos tenían en mente lo mismo, los altos cargos prohibieron terminantemente hablar de un asesino en serie. No podían despertar el caos en la ciudad sin estar seguros de ello. Por ello, cuando ante las presiones públicas por un caso ya tremendamente mediático tuvieron que dirigirse a los medios, la policía de Wichita convocó una rueda de prensa. En ella anunciaron que el cuádruple asesinato había sido perpetrado por orden expresa de una organización criminal, una mafia con relación con los negocios del padre de la familia. Y ante las preguntas por el líquido seminal hallado, sentenciaron que el hombre contratado simplemente tenía una parafilia, un oscuro fetiche sexual. Era un terrible, pero aislado incidente. Iban a encontrar al culpable y a llevarlo ante la justicia, pero no había nada que temer. Sin embargo, 9 meses después, todas aquellas falsas promesas se desvanecieron. Una mañana de octubre de 1974, la redacción del Wichita Eagle, el periódico más importante de la ciudad, recibió una carta anónima. Fuera quien fuera, el emisario pedía a los periodistas que fueran a la biblioteca pública de Wichita y que buscaran entre las páginas de un libro concreto, que allí encontrarían algo sobre la familia Otero. Muchos pensaron que se trataría de una simple broma. Durante esos meses, decenas de personas habían mentido acerca de conocer información sobre el crimen sin resolver. Sin embargo, algunos decidieron investigar, y en la biblioteca, exactamente en el libro donde se les había prometido encontrarlo, dieron con una carta. Una misiva que contenía detalles sobre el asesinato de la familia que no se habían hecho públicos o que al menos ellos no conocían. Al ponerse en contacto con la policía, confirmaron la autenticidad de la información. La carta era real. La persona que la había escrito tenía que ser el asesino. Un asesino que en la postdata de esa carta se había dado un nombre. Por su modus operandi y por el placer que sentía al atar, torturar y matar a sus víctimas, quería ser llamado BTK, las siglas de Bind, Torture, Kill. Los peores presagios acerca de ese monstruo estaban empezando a cumplirse. Para evitar más falsas confesiones y mantener la seguridad de la investigación, los detectives pidieron al periódico que no publicaran nada. Los periodistas dieron su palabra, pero se debió producir alguna filtración porque unas semanas después, a principios de diciembre, el Wichita Sun, competidor del Eagle, publicó partes de la carta, haciendo que el mundo conociera al asesino BTK. El pánico por el asesino de los Otero se disparó, pero la historia del monstruo apenas había empezado a escribirse. El 17 de marzo de 1977, 3 años después de la publicación de la carta, la policía recibió un aviso. Una chica de 25 años llamada Shirley Vian había sido encontrada muerta en su casa. Los vecinos, alarmados por los gritos de sus 3 hijos a quienes descubrieron encerrados en el baño, dieron con el cuerpo de la joven en la cama, sus manos y sus pies atados a los soportes,
asfixiada con una bolsa de plástico en su cabeza y una cuerda alrededor de su cuello. Al parecer, tal y como explicaban los niños, un hombre había llamado a la puerta diciendo que era detective. El hijo de 5 años abrió la puerta y en cuanto apareció la madre, el hombre sacó una pistola, los encerró en el baño y llevó a su madre a la habitación, escuchando cómo gritaba pidiendo auxilio. Aquel crimen era muy parecido a aquel que nadie había olvidado, pero todas las sospechas definitivamente se dispararon cuando encontraron semen en la ropa de la mujer. Desde el primer momento, la policía sospechó de BTK. Ya no había ninguna duda de que estaban tratando con un asesino en serie y que de no dar con él, iba a volver a repetir esa atrocidad. Una intuición que se cumplió unos meses después cuando el 8 de diciembre, la policía recibió una llamada procedente de una cabina telefónica. El hombre en la línea estaba reportando un crimen. Preguntado por su identidad, afirmó ser aquel al que buscaban. Era BTK. La noche anterior se había colado en la casa de una chica de 25 años llamada Nancy Fox. La había estrangulado con su cinturón en el asesinato más perfecto que, como decía, había realizado. Solo llamaba para que no pensaran que había sido otro. No quería que dudaran de la autoría al haberlo hecho de noche y entrando por una ventana rota, algo que hasta ese momento no había hecho. Quería que le dieran el reconocimiento que merecía, y después de dar la ubicación de la casa de la joven, simplemente colgó. La policía estaba absolutamente perdida. Igual que las otras veces, no había dejado ninguna pista. Estaba jugando con ellos a un juego del que ni siquiera conocían las reglas. Y era evidente que estaba ganando. El departamento de policía formó una comisión para capturar al asesino, investigando cientos de perfiles que podían ser sospechosos, pero no llegaban a nada. Era un callejón sin salida. Y apenas un mes después, la obsesión de BTK por el reconocimiento se hizo totalmente evidente cuando envió una carta a una cadena de televisión local en enero de 1978, con un mensaje claro y conciso. O empezaban a darle más repercusión a nivel nacional, o tendría que asesinar sin descanso. Como decía en el escrito, ya había matado a 7 personas. Estaba en sus manos detenerlo. Sin embargo, durante meses no hubo ningún otro crimen reportado por él mismo ni que mostrara una relación con su modus operandi. Las cartas habían sido frecuentes hasta que a mediados de 1979 las comunicaciones se cortaron súbitamente. Se había hecho el silencio. Parecía que había detenido su carrera. La comisión había investigado a cientos de sospechosos y lentamente había reducido su lista hasta quedarse sin ninguno. Y finalmente, tras 2 años sin éxito, sin llegar a ningún sitio, el departamento decidió disolver el equipo de búsqueda. El caso se estaba enfriando y muchos pensaron o quisieron creer que había muerto o acabado en prisión por otro delito. Pero hubo algunos que estaban convencidos de que esa historia todavía no había terminado. Durante muchos años no hubo ninguna novedad, ningún nuevo camino que seguir, hasta que finalmente el 1 de febrero de 1991, toda la investigación dio un vuelco. La policía encontró debajo de un puente el cuerpo en descomposición de Dolores Davis. El cadáver, parcialmente devorado por animales, estaba atado de pies y manos, con una media anudada al cuello. El asesino solo había dejado una cosa: una máscara. No había ni una sola evidencia más. Nada que conectara a alguien con aquel macabro crimen. Pero hubo quienes solo tenían un nombre en su cabeza. A pesar de que ya prácticamente nadie hablaba de BTK, con la prensa y la policía creyendo que había muerto o estaba en prisión, tal vez había que reabrir la investigación. Los detectives dudaban que hubiera estado tantos años sin actuar. No era normal para un asesino en serie esperar tanto tiempo. Por ello se sumergieron en todos los crímenes ocurridos en los últimos años en los alrededores de Wichita, para descubrir cualquier caso con la mínima conexión con su modus operandi. Y después de revisar cientos de expedientes, dieron con lo que buscaban. El 4 de abril de 1974, 3 meses después del asesinato de la familia Otero, una chica de 21 años llamada Catherine Bright y su hermano de 19, Kevin Bright, fueron atacados en su casa. Un hombre que se había hecho pasar por un ladrón les dijo que si cooperaban, no les iba a pasar nada. Exactamente lo mismo
que BTK había hecho con los Otero. Después, tal y como detallaba el informe, ató a ambos jóvenes. Kevin se resistió y el hombre lo disparó. A pesar de las heridas, logró escapar de casa, como si aquel hombre solo le importara a su hermana. Pudo encontrar a 2 personas que lo llevaron al hospital y llamaron a la policía. Cuando ésta llegó, encontraron el cuerpo de la chica todavía viva. Había sido apuñalada 3 veces en el abdomen y tenía marcas de ligaduras en el cuello. Llegó con vida al hospital, pero murió poco tiempo después. En su día, inexplicablemente, nadie conectó este crimen con el de los Otero, pero la irrupción en la casa, atarlos, estrangular a la chica y sobre todo preocuparse solo por ella viendo al hermano como un simple impedimento, todo hacía apuntar a BTK. Pero este no era el único caso extraño. En abril de 1985, el cuerpo de una mujer de 53 años llamada Marin Hedge fue encontrado en la cuneta de una carretera cercana a su casa. Aunque hubiera aparecido en ese lugar, la mujer había sido asfixiada hasta la muerte y lo que era la clave de todo, alguien ese mismo día había cortado la línea telefónica de su casa, lo mismo que había hecho BTK antes de irrumpir en casa de los Otero. En un momento donde daban por hecho que iba a reclamar la autoría, nadie conectó el crimen con él, pero estaba convencido de que se trataba de su hombre. Y por último tenían el asesinato de una chica de 28 años llamada Vicky Begerle, a quien encontraron muerta el 16 de septiembre de 1986, estrangulada con unas medias de nylon. La intuición les decía que otra vez estaban ante el asesino que buscaban. Sin embargo, todo lo que habían presentado eran pruebas circunstanciales. No había forma de conectar los crímenes con él, si ni siquiera podían garantizar que el asesinato de Dolores Davis hubiera sido perpetrado con él, menos aún podían hacerlo con otros cerrados desde hacía años. De cara al público tenían que mantener la idea de que BTK había desaparecido. El caso, por mucho que lo intentaran evitar, iba a archivarse. Pasaron los años y su historia lentamente se fue convirtiendo en un mito. Otro caso que iba a pasar a la historia como un crimen sin resolver. Una identidad desconocida de un asesino en serie. Pero contra todo pronóstico, 13 años después de ese último asesinato y 25 desde la última comunicación con los medios, volvió a aparecer de entre las sombras. En marzo de 2004, el Wichita Eagle recibió una carta firmada por BTK donde decía ser el responsable del asesinato de Vicky Begerle en septiembre de 1986. El caso que el departamento de policía negó que estuviera conectado con él. Desde 1979 el asesino no se había puesto en contacto con la prensa. No tenía sentido que lo hiciera ahora. Tenía que ser un impostor, pero por desgracia no había ninguna mentira en aquel escrito. En esa misma carta envió fotografías de la escena del crimen, mostrando el cuerpo de la joven instantes después de asesinarla, así como su carné de conducir, que durante el registro nunca llegaron a encontrar. Hasta ese momento la policía creía que el último asesinato había sido cometido en 1977, pero tuvieron que dar la razón a aquellos que dudaron de su silencio. Aún así, estaba claro que si había vuelto a hablar es porque estaba preparando algo. Y en efecto, tras el envío de la carta, BTK empezó a dibujar extraños símbolos y a difundir mensajes crípticos alrededor de la ciudad, como un nuevo juego para la policía y un arma de terror para la población. Pero esta vez, tantos años después y con una tecnología muy superior, la policía ya no estaba persiguiendo sombras. Podían ir un paso por delante. Solo necesitaban un error. Un paso en falso del asesino. Y esperando pacientemente ese momento llegó. El 16 de febrero de 2005, BTK envió un disquete de 1.44 MB a la televisión de Wichita. El disco solo contenía un archivo, y ese archivo solo contenía una frase dando instrucciones a la policía de cómo serían las siguientes comunicaciones. El asesino probablemente pensaba que el disquete sería más seguro que una carta convencional, pero lo que no sabía es que en él almacenada había información. Por primera vez lo habían adelantado. La unidad especializada de la policía pudo rescatar unos metadatos que indicaban que la última persona en modificar los archivos del disquete se llamaba Dennis. La información recuperada también daba información de los ordenadores donde el disco había sido utilizado. Y solo había 2 sitios registrados: la biblioteca de la universidad y la iglesia luterana de Wichita.
Estaban llegando al lugar que necesitaban. Todos los caminos estaban convergiendo. La biblioteca de la universidad era el lugar donde se habían impreso las fotografías del crimen de Vicky Begerle, las imágenes que envió en 2004. Y por si esto no fuera suficiente, Marin Hedge, la mujer de 53 años asesinada en abril de 1985, y cuyo caso nunca llegó a conectarse con BTK, era miembro de aquella misma iglesia luterana, una iglesia cuyo presidente de la congregación se llamaba Dennis Rader. Estaban seguros de que tanto tiempo después, más de 30 años después del asesinato de los Otero, habían cazado a BTK, pero no podían fallar. Era el momento de la verdad. La policía, en contacto con el hospital de la ciudad, obtuvo muestras de ADN de Kerri Rawson, la hija de Dennis Rader. Los análisis genéticos demostraron que estaba emparentada con el portador del ADN encontrado en la escena del crimen de Vicky Begerle. Ya no había ninguna duda. Tenían todas las evidencias que necesitaban. Así pues, el 25 de febrero, Dennis Rader fue arrestado y, tras ser puesto en custodia, intentó negar todas las acusaciones. Pero con una orden de registro, tras encontrar en su casa objetos de todos los asesinatos que usaba para recrear el sentimiento que matar le generaba, no pudo hacer nada. Lo habían atrapado después de 30 años. Aquel hombre era BTK. El juicio se convirtió en un acontecimiento tremendamente mediático. La historia de un monstruo que había terminado confesando el asesinato de 10 personas, después de décadas eludiendo a las autoridades, dio la vuelta al mundo. Dennis tenía la fama que, como parecía presumir en sus cartas, siempre había querido. Había empezado a matar con 28 años. Toda una vida escondiendo esa verdad. Ni siquiera en el juicio llegó a comprender el mal que había causado, exigiendo que redujeran su condena y que valoraran el hecho de que no había matado tanto como podía y había querido hacer. Finalmente, el 18 de agosto de 2005 llegó la sentencia. Dennis Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas, una por cada homicidio, y transportado al Centro Correccional El Dorado, una prisión de máxima seguridad donde a día de hoy, a sus 78 años, sigue cumpliendo condena. Donde no existe BTK, solo es un hombre llamado Dennis. No es la leyenda en la que quería convertirse. Henry Howard Holmes, un asesino en serie estadounidense que aprovechó la exposición de Chicago de 1892 para matar al menos a 27 chicas, redujo toda su defensa a decir que nació con el diablo en su interior. No podía huir de mi naturaleza como asesino. Del mismo modo que un poeta no puede silenciar su inspiración, su deseo de escribir, yo no puedo silenciar mi apetito para matar. Nací con el diablo a los pies de mi cama. Y desde entonces no se ha separado de mí, dijo Holmes. Esta concepción de una naturaleza innata es algo que muchos asesinos en serie han alegado, una forma de negar la responsabilidad de sus acciones, de aceptar que ellos mismos tomaron la decisión de cometer los crímenes. Con esta idea de no puedo evitarlo, eluden al libre albedrío, así que se liberan de toda culpa. El asesino BTK también culpó una faceta oculta de su personalidad, algo a lo que él mismo llamó Factor X, algo que le obligaba a asesinar familias enteras para después regresar a su hogar y ser un perfecto hombre de familia. El perfil de Dennis Rader era muy extraño, porque no tenía ningún historial de trauma en la infancia, pero lo que sí dijo es que en algún momento de su vida, ese monstruo entró en su mente y que se quedó ahí para siempre, haciéndole daño a sí mismo y a la sociedad. Rader creía que estaba poseído por demonios. En su mente no estaba asesinando personas, estaba cumpliendo con la misión encomendada por ese ente, y no fue el único que iba a culpar a un ser sobrenatural de sus actos. A finales de la década de los 70, Nueva York se sumergió en una grave crisis fiscal,
Un déficit presupuestario que condujo a problemas financieros y a un inevitable impacto en la calidad de vida en la ciudad más poblada de Estados Unidos. Esta convulsa situación hizo que la tasa de criminalidad se disparara, incluyendo los homicidios. Más de 1.600 asesinatos llegaron a producirse anualmente en la ciudad. Pero entre todo ese caos, hubo un caso que lo eclipsó todo. En el verano de 1976, un monstruo empezó su obra de terror. Un asesino en serie estaba cazando libremente por la ciudad. Un cazador solitario que recorría las calles de Nueva York asesinando al azar, matando a tiros a unas víctimas que en su mayoría eran jóvenes parejas que estaban en sus coches. Con un revólver calibre 44 como seña de identidad de sus crímenes. Para mediados del año 1977 y tras casi un año a las sombras de las autoridades, había perpetrado ya 6 tiroteos. 5 personas habían muerto a manos del hijo de Sam, el nombre con el que ese monstruo quiso que se le conociera. La ciudad de Nueva York estaba sumida en la histeria. El miedo por el próximo ataque de aquel hombre, viendo que no seguía ningún patrón, que cualquier persona podía ser su objetivo, disparó la venta de armas al tiempo que por la noche las calles de la ciudad se vaciaban. La información de que la mayoría de las víctimas tenían un pelo largo y oscuro hizo incluso que miles de mujeres acudieran en masa a las peluquerías a cortarse el pelo y a teñirse. Nueva York jamás había vivido una situación así, y por la naturaleza tan inusualmente impredecible de los crímenes sin nada que conectar a las víctimas con su agresor, la identidad del hijo de Sam era un absoluto misterio. No tenían nada, estaban persiguiendo sombras. Por ello, en un intento desesperado para dar con él, el Departamento de Policía de Nueva York formó la conocida como Operación Omega, la investigación más extensa y costosa de toda su historia. Además de todos los que ya estaban trabajando en el caso, 300 nuevos detectives fueron asignados a la búsqueda del asesino. A un coste de $90.000 diarios, la operación tenía que traer cuanto antes al hijo de Sam ante la justicia. La historia comenzaba el verano pasado. El 29 de julio de 1976, Jody Valente, de 19 años, y Donna Lauria, de 18, estaban sentadas en su coche. A la 1 de la mañana, cuando Donna abrió la puerta para salir, vio a un hombre acercarse. El individuo sacó un revólver Bulldog calibre 44, se agachó, apuntó con ambas manos y disparó a las 2 mujeres. Donna murió al instante y Jody fue disparada en la cintura, sobreviviendo pero sin poder dar una descripción del hombre. El hijo de Sam acababa de actuar por primera vez. El siguiente tiroteo se produjo el 23 de octubre. Cal Denaro, de 20 años, y Rosemary Keenan, de 18, estaban sentados en el coche de la chica cuando de repente los cristales estallaron. Actuando por instinto, Rosemary encendió el vehículo y aceleró. No se dio cuenta de que habían sido atacados hasta que vio que Cal había recibido un disparo en la cabeza. Milagrosamente el chico sobrevivió, aunque parte de su cráneo tuvo que reconstruirse con una placa de metal. Ninguno de ellos pudo ver el rostro del hijo de Sam. El atacante volvió a actuar un mes después, cuando el 27 de noviembre se cruzó en el camino de Joan Lomino, de 18 años, y Donna De Masi, de 16. Las chicas volvían a su casa del cine. Al sentarse en el porche para hablar un rato, un hombre vestido de militar se acercó a ellas, preguntando por una dirección. Sin embargo, a los pocos instantes sacó el arma y disparó a ambas chicas. Joan recibió un disparo en la espalda que la dejó parapléjica. Donna fue herida en el cuello, pero sobrevivió sin secuelas. Tampoco pudieron dar una descripción del atacante. El hijo de Sam volvería a reaparecer el 30 de enero de 1977, 2 meses después de este último tiroteo. Christine Freon, de 26 años, y su prometido John Dial, de 30, estaban sentados en el coche esperando para ir a un salón de baile cuando a las 12:40 de la madrugada, alguien disparó al interior del vehículo. John arrancó inmediatamente y no recibió ninguna herida, pero Christine había sido disparada 2 veces y falleció horas después. Una vez más, no había descripción. El penúltimo tiroteo se produjo el 8 de marzo, cuando a las 7:30 de la tarde una estudiante de 19 años llamada Virginia Boskerikian estaba volviendo a casa de la Universidad de Columbia. Un hombre se acercó a ella apenas una manzana del crimen del 30 de enero y, sin mediar palabra, la disparó en la cabeza, matándola al instante. Con este llegaban al último ataque, el del 17 de abril, aquel en el que el asesino se dio un nombre:
Alexander Esau, de 20 años, y Valentina Suriani, de 18, estaban sentados en su coche cuando a las 3 de la mañana un hombre apareció de la nada y disparó al interior del vehículo. Ambos jóvenes murieron. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron una carta dejada por el asesino. La primera vez que tenían algo. Un escrito donde se leía: «Soy un monstruo. Soy el hijo de Sam». La prensa rápidamente se hizo eco de la noticia y el terror al hijo de Sam se desencadenó en la ciudad, hasta que fueron llamados para formar parte de la Operación Omega. Pero tras estudiar todo el caso, prácticamente no tenían nada. No había dejado ninguna evidencia en los tiroteos y no tenía ninguna relación con sus víctimas. Sin embargo, pocos días después, toda la investigación dio un vuelco. El 30 de mayo, uno de los autores de novelas de crímenes más reconocidos del país y columnista del New York Times, Jimmy Breslin, recibió una carta escrita a mano de alguien que estaba asegurando ser el hijo de Sam. En ella decía estar sediento, que no podía descansar. Tenía que complacer a Sam. Breslin se puso inmediatamente en contacto con la policía, que vieron que en la carta había detalles de algunos de los crímenes que no eran de dominio público. Permitieron al periódico publicar un fragmento de la carta junto a una nota de Breslin presionando al asesino a entregarse. Como era de esperar, aquella edición del New York Times desencadenó un huracán mediático. Más de 1 millón de copias fueron vendidas aquel día. No había nadie en la ciudad que no conociera al hijo de Sam. Se estaba convirtiendo en un mito. Un cuento de terror que, por desgracia, no había terminado. Porque, como era de esperar, tras hablar con la prensa, tenía grandes planes para su futuro. El 26 de junio la comisaría recibió un aviso. Esa madrugada se había producido otro tiroteo. El hijo de Sam había vuelto a salir de cacería. A las 3 de la mañana, Salvatore Lupo, de 20 años, y Judy Placido, de 17, acababan de salir de una discoteca de Queens y estaban sentados en su coche, esperando para regresar a casa. De repente, 3 disparos. Salva fue herido en el antebrazo. Judy recibió 2 disparos, uno en el hombro y otro en la sien. Milagrosamente, ambos jóvenes habían sobrevivido, pero tampoco pudieron ver la cara a su agresor. Seguían sin tener una descripción. Las semanas pasaron y los detectives no encontraban ningún hilo del que tirar. Aquel hombre estaba apareciendo y desapareciendo a su antojo. Necesitaban un golpe de fortuna o el hijo de Sam seguiría cazando sin descanso. Pero finalmente, esa oportunidad llegó. El 21 de julio se produjo otro ataque. De nuevo, una joven pareja, Stacy Moscovich y Robert Violante, ambos de 20 años, estaban sentados en su coche besándose cuando de repente, un hombre se acercó a la ventanilla y disparó 4 veces al interior del vehículo. Ambos fueron disparados en la cabeza. Stacy murió al instante y Robert había sobrevivido, pero perdiendo un ojo y parte de la visión del otro. Sin embargo, esta vez había algo distinto a todos. Tenían un testigo. Un joven llamado Tommy Zaino estaba con su coche aparcado a unos metros del de Stacy. Vio al hombre acercarse a ellos y gracias a la luz de la luna y a la iluminación de la calle, pudo ver su rostro. La policía, después de tanto tiempo, tenía una descripción del hombre que había aterrorizado la ciudad. Estaban cerca del hijo de Sam. Con la descripción publicada en los medios y difundida por las autoridades 4 días después, una mujer se puso en contacto con la policía. Cecilia Davis dijo haber visto un hombre que coincidía con la descripción la noche del crimen, cerca de la escena. El hombre tenía una mirada que la incomodó. Desde el primer momento, sintió que había algo extraño en él. Preguntada por si había visto algo más fuera de lo normal, la mujer dijo que momentos antes de encontrarse con él, vio a un oficial de policía poniendo una multa a un coche mal aparcado frente a una boca de incendio. Era una suposición desesperada, pero tal vez aquel vehículo pertenecía al asesino. Quizás había aparcado ahí para asegurarse una salida rápida. Los detectives investigaron los registros de multas que se habían puesto en aquella calle aquella noche. Únicamente había una. Un Ford Galaxy amarillo a nombre de alguien llamado David Berkowitz. Sintiendo que habían dado con él, se pusieron en contacto con el departamento de policía de Yonkers, el suburbio donde aquel tal Berkowitz vivía. Whitcar fue la oficial que respondió a la llamada, y en cuanto escuchó el nombre, se hizo el silencio. Lo conocía. Era la hija de su anterior casero.
David era un hombre extraño, un individuo perturbado que una vez disparó e hirió al perro de su padre, un labrador retriever negro. El perfil que estaba dando coincidía con el del hombre que buscaban, pero cuando la mujer casualmente mencionó que su padre, el casero de Berkowitz, se llamaba Sam, una oscura intuición pasó por su mente. Así pues, el 10 de agosto una unidad especial se desplazó hasta la casa de David, donde encontraron ese Ford Galaxy amarillo y en su interior a plena vista, un rifle. Inmediatamente solicitaron una orden de registro y uno de los oficiales tuvo que ir a recogerla para poder inspeccionar el piso y el vehículo. Pero antes de que llegara con ella, Berkowitz apareció. Salió del apartamento y al ver a los oficiales quiso huir y escapar en su coche. El detective no tuvo otra opción que detenerlo a punta de pistola. Cuando le preguntó que quién era, lo miró fijamente a los ojos y le dijo que ya lo sabía. El detective negó y pidió que se lo explicara. Berkowitz sonrió y simplemente sentenció: «Soy Sam». Lo habían atrapado. Habían cazado al monstruo. El arresto de David Berkowitz se convirtió en un fenómeno no solo en la ciudad de Nueva York, que llevaba más de un año temiendo a aquel asesino, sino a nivel nacional e internacional. Solo tomó media hora que confesara los tiroteos y los 6 asesinatos. Sin embargo, cuando parecía que todo había quedado sellado, dijo que no estaba matando porque quisiera. Satanás lo estaba obligando. El perro de su casero, Sam Carr, aquel labrador negro del que la hija había hablado, estaba poseído por demonios. Le hablaba por las noches diciendo que estaba sediento de sangre, que tenía que completar su obra. Por eso se había convertido en el hijo de Sam. Ante este perfil, Robert Ressler y John Douglas, siguiendo con sus entrevistas a asesinos en serie iniciadas con Edmund Kemper un año antes, vieron en él una mente que debían investigar. Un nuevo monstruo en cuya oscura naturaleza tenían que sumergirse. Richard David Falco nació en Nueva York el 1 de junio de 1953, hijo ilegítimo de Elizabeth Brother y Joseph Klineman, quien ya estaba casado con otra mujer y tenía su familia. La madre biológica, sin poder hacerse cargo de él, dio al niño en adopción. Tras un tiempo en un orfanato, una pareja que no podía tener hijos, Nathan y Pell Berkowitz adoptaron al pequeño, que desde ese momento pasó a llamarse David Berkowitz. Al ser su único hijo y con Nathan estando siempre en la ferretería de la que era propietario, Pell se aferró extremadamente a él, consintiéndole todo y permitiendo que hiciera lo que quisiera sin consecuencias. Esto, junto a su hiperactividad, hizo que tuviera una infancia complicada. Desde pequeño era evidente que tenía una inteligencia superior a la media, pero no quería aprender ni estudiar. Todo lo que hacía en la escuela era usar su fuerza para controlar, manipular y aprovecharse de sus compañeros. Al crecer desarrolló una profunda fascinación por el fuego y comenzó a prender incendios en su barrio. La situación escaló tanto que sus padres buscaron ayuda psicológica, pero los terapeutas no dieron ningún diagnóstico y tampoco se tomaron acciones legales. Nadie detuvo a ese chico que estaba al borde de un punto de no retorno. Por ello, cuando a los 14 años su madre adoptiva falleció de cáncer de mama, todo en su vida colapsó. Pearl era la única persona con la que tenía una relación cercana, y al ver cómo al poco tiempo su padre volvió a casarse con una mujer a la que él odiaba profundamente, se hizo cada vez más introvertido y todo a nivel académico eran fracasos. David había caído en lo que ahora, años después, entendía como una profunda depresión. Unos años después, por petición de su madrastra, la familia se mudó a Boynton Beach, una ciudad cerca de Miami. Lejos de todo, sin los pocos amigos que tenía, el aislamiento había pasado a ser absoluto. Como él decía, para gestionar esa soledad empezó a crear un mundo de fantasía a su alrededor. Un mundo que, sin saberlo, lo iba a conducir a la oscuridad. Tiempo después, en 1971, recién cumplidos los 18 años, encontró una vía de escape de esa deprimente vida. David se alistó en el ejército, donde tras un entrenamiento básico, terminó sirviendo en las fuerzas de los Estados Unidos en Corea del Sur. La vida militar transformó por completo su identidad. Tras una infancia problemática en el ejército encontró la disciplina y el sentido a su existencia que nunca antes había sentido. Se convirtió en uno de los mejores tiradores de su promoción y fue retirado con honores en 1974, regresando a Estados Unidos como una persona nueva. En ese momento sintió que estaba preparado para conocer a su madre biológica, con quien pudo establecer el contacto que necesitaba.
Empezó a verse con Elizabeth, pero ésta al poco tiempo le confesó que su nacimiento había sido ilegítimo. Descubrir que era un hijo bastardo que su madre nunca había querido que naciera lo perturbó profundamente. Inmediatamente sintió que aquello era un punto de inflexión. Los fantasmas del pasado estaban volviendo a florecer. Cortó de raíz la relación con su madre biológica y con su familia adoptiva. Viviendo totalmente solo, se mantuvo durante tiempo con trabajos espontáneos, pero con el sentido de su identidad destruido, empezó a meterse en peleas y estar siempre involucrado en los problemas del barrio. Y con el tiempo, la fascinación por el fuego resurgió. Durante los siguientes 3 años decía haber provocado más de 1500 incendios por Nueva York. El fuego le daba una sensación de control que no podía encontrar en ningún otro lugar de su vida. Pero al poco tiempo, esto dejó de ser suficiente. Movido por una enfermiza necesidad de dominancia la Nochebuena de 1975, intentó cometer su primer asesinato, cuando atacó a 2 mujeres con un cuchillo. Ambas chicas sobrevivieron, pero él ya había caído en un pozo del que no iba a escapar jamás. Todo estalló poco tiempo después, recién mudado al apartamento arrendado por Sam Carr en el suburbio de Yonkers. En ese momento desarrolló otra fascinación, esta vez con el mundo del ocultismo. Leyendo la Biblia satánica de Anton LaVey, se convenció a sí mismo de que estaba siendo controlado por espíritus del mal que lo habían llevado a tomar todas las malas decisiones de su vida. Y en esa espiral de obsesión fue cuando comenzó a sentir que el perro de su vecino le hablaba a través de los incesantes ladridos. Asustado, intentó matarlo a disparos, tal y como la hija de Sam Carr había contado. Pero sin conseguirlo y con miedo a las represalias que pudiera tener, aceptó convertirse en su siervo. Estaba convencido de que Satanás había poseído aquel animal. Tenía que cumplir sus órdenes, mitigar su sed de sangre. Y finalmente el verano de 1976 comenzó su reino de terror. Esa era la historia del hijo de Sam. A pesar de las extrañas alucinaciones que había detallado, Berkovich fue declarado sano no solo por los criminólogos del FBI, sino por 3 psiquiatras separados. Aún así, la defensa quería alegar no culpabilidad por razón de demencia, a lo que Berkovich se opuso desde el primer instante. Quería pagar por sus actos. Así pues, en el juicio celebrado el 8 de mayo de 1978, se declaró culpable de los 8 tiroteos, 6 víctimas mortales y 11 heridas, además de los 2 apuñalamientos previo al inicio de los crímenes con arma de fuego. La demencia no se alegó en ningún momento pese a los comportamientos extraños, por lo que finalmente, cuando llegó el veredicto el 12 de junio, fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas. Berkovich fue enviado al Centro Correccional de Attica, una prisión de máxima seguridad en el estado de Nueva York, donde tras 10 años de confinamiento se convirtió al cristianismo y pasó a ser reconocido en la cárcel como un predicador evangélico. En 2002, Berkovich pudo aplicar por primera vez para la libertad condicional, pero fue negada por él mismo, alegando que tal y como veían las Sagradas Escrituras, merecía estar en la prisión por el resto de sus días. Desde entonces, cada 2 años ha tenido derecho a solicitarla, rechazándola una y otra vez. A día de hoy, con 70 años, continúa en prisión, donde se le conoce como un preso modelo. Pero su pasado no puede ser borrado, ni el sufrimiento de todas aquellas personas que por caprichos del destino se cruzaron en el camino del hijo de Sam. Para muchos asesinos en serie, desde su perspectiva, su deseo de matar es algo innato, algo con lo que nacen, pero muchos psicólogos afirman que los traumas en la infancia son una experiencia que casi todos comparten, el factor de riesgo más influyente a la hora de conducirlos a ese sendero de destrucción. Robert Ressler, el criminólogo del FBI, tras las entrevistas a varios asesinos en serie, llegó a decir que el 100% de ellos tuvieron una infancia sin recuerdos felices. Que todos los asesinos a los que entrevistaron habían sufrido alguna forma de abuso en su infancia, ya fuera a nivel sexual, físico o emocional. Y en niños que ya estaban en un terreno psicológico peligroso al límite a causa de una genética desafortunada, estos eventos eran el desencadenante final, un punto de no retorno que disparaba lo que para ellos era un instinto natural hacia la muerte.
En esa infancia atormentada pueden crear un mundo de fantasía, donde todo es perfecto, donde son los reyes de su propio imperio, y todo su desarrollo emocional y social ocurre dentro de ese mundo. Unas fantasías que impiden que los conceptos del bien y del mal evolucionen con normalidad. Inconscientemente han creado un mundo para satisfacer sus necesidades o para huir de los abusos que sufren. Pero cuando la frontera entre la fantasía y la realidad se desvanece, puede nacer un monstruo. Habíamos entendido que esa naturaleza emerge en la infancia, cuando la vida del niño se desmorona, cuando ya en la vida adulta ese rey carente de empatía quiere castigar a los demás, cuando las fantasías atormentadas de ese niño dan paso al reino del terror.